¿Qué tal, amigos? Les habla el maestro internacional Michael Rahal desde Barcelona y os traigo lo mejorcito de la octava ronda del Tata Steel Masters. Hoy con una partida francamente interesante que han disputado el joven prodigio Richard Rapport de Hungría y el campeón del mundo Magnus Carlsen. Vamos con la partida y después valoraremos lo que ha dado de sí esta ronda. Bien, la partida ha sido bastante sencilla en cuanto a la apertura. Rapport ha jugado a caballo F3 y contra el D5 de Magnus Carlsen ha optado por un esquema secundario con B3. Este esquema tiende a llamarse esquema Reti y de hecho no hace mucho el mismo Carlsen lo planteó contra Vishy Anand. Aquella partida continuó con C5 y Carlsen optó por hacer E4, haciendo un sacrificio muy interesante. Y luego continuó con alfil B6 y C3, una especie de gambito que le funcionó muy bien para ganar una partida de blitz a Magnus Carlsen. Pero para esta partida, Carlsen ha optado por jugar muy sólido con alfil F5, E6, y después de unas pocas jugadas tenemos una posición muy estándar de el sistema RT, donde el blanco dobla el fianchetto, hace un fianchetto doble, y por su parte las negras desarrollan su alfil fuera de la cadena de peones y una vez desarrollado colocan los peones en casillas negras para crear o construir un muro de peones. Es probable que a estas alturas Carlsen estaba un poco confundido, ya que Richard Rapport tiene costumbre o tiene tendencia en muchas de sus partidas a hacer lances como G4, lances como H4. Es un jugador que se sale continuamente fuera de los esquemas habituales de apertura. Pero contra Carlsen ha optado por hacer algo un poco más sólido. No por nada Carlsen pues es el campeón del mundo y la gente tiende a tener un poquito más de respeto, ¿verdad? Bien, pues como digo, Rapport ha jugado su doble fianchetto y todo iba bien. Aquí ha jugado A3, sugiriendo una posible expansión con B4. Esto ha sido cortado de raíz por Magnus Carlsen con A5. Pero a pesar de todo, con su jugada dama B1, insiste en insinuar la jugada E4, ya que la dama apoya desde la distancia esta jugada, atacando el alfil, pero también pretende realmente avanzar por el flanco de dama. La partida está igualada, la partida ha continuado con alfil H7, anticipándose a E4, y a pesar de todo, Rapport juega B4. Aparentemente sacrifica un peón, pero como podemos comprobar, si el negro opta por capturar este peón, se llevará una sorpresa después de alfil por caballo, ya que se descubre el ataque de la dama sobre el alfil de B4. Por tanto, el peón de momento es incapturable. Magnus obviamente ha visto esta idea táctica y ha optado por jugar dama B6. Ahora sí ataca al peón con dos piezas y ha sido protegido con alfil C3. Bien, esta posición ya se había dado en una partida que se disputó en Long Beach en 1994 entre el jugador armenio Svat Elputian y el jugador local Adelman. Svat Elputian ahora mismo es el presidente de la Federación Armenia de Ajedrez. Y en aquella ocasión el negro jugó torre A6, intentando doblar torres, pero después de torre por torre, dama por torre y dama B3, fue el armenio el que consiguió la iniciativa en el flanco de dama. Por ello, Magnus Carlsen ha optado por cambiar las torres primero y a continuación capturar el peón. Lógicamente, si el blanco intenta cualquier cosa relacionada con una posible clavada, alfil por alfil desclava con ataque sobre la dama. Por tanto, Magnus Carlsen ha cambiado alfiles, perdón, Rapport ha cambiado alfiles y después de torre B1 recupera su peón y tenemos lo que vendría a ser la primera posición importante de la partida. La partida sigue estando igualada, pero en mi opinión el blanco tiene una muy leve ventaja, y es que la torre en séptima siempre es una fuerza a tener en cuenta,
Y no podemos olvidar este alfil en H7, que aquí está ejerciendo actividad a lo largo de la diagonal, pero no debe ser una pieza un poco fuera de juego. Carlsen ha optado por ocupar el centro, que es muy interesante, pero tiene como defecto abrir la diagonal H3, C8. Y como veremos, después de D4 y unos cambios centrales, cada jugador ha conseguido abrir su diagonal. Por una parte, el negro ha abierto la diagonal H7B1, pero el blanco ha abierto la diagonal G2A8. Y justamente después de alfil H3 empezamos a ver las pequeñas dificultades que está sufriendo Magnus Carlsen. Ahora los dos caballos están como atados por la fuerza de las piezas blancas. Además, la dama blanca puede ocupar la casilla 7, ejerciendo más fuerza por la séptima y también un ataque sobre C5. En este momento el ordenador sugiere torre B8, que creo que es una jugada muy sensata para eliminar la pieza activa del blanco, y después del cambio de torres el ordenador ofrece igualdad. Sin embargo, después de dama 4 atacando el caballo, hay que jugar dama C8 para proteger el caballo y además proteger el peón, y me imagino que Carlsen no quería sufrir la desventaja de tener pues esta dama detrás del alfil, y seguramente por eso no optó por esta variante. Y en lugar de esto jugó D3, intentando crear complicaciones, pero también abriendo otra diagonal. Y después de E3, a pesar de haber conseguido un peón pasado, tiene que ir con mucho cuidado para, sobre todo, contrarrestar las amenazas como dama 7 o dama 5, que son las que está planteando el blanco. Y no es capaz de hacerlo. Juega caballo E5, creando alguna oportunidad de ataque sobre casillas interesantes del blanco, pero bien jugado a G2, protegiéndose de la amenaza, la posible amenaza de caballo E4 y caballo F3, y a su vez generando nuevas amenazas como es este F4. Aquí lógicamente se adueña de la iniciativa, y después de E4 las negras de repente se encuentran en una posición muy delicada. La amenaza es E5 ganando pieza, y lo cierto es que no hay ninguna opción buena para contrarrestar esta amenaza, y el alfil sigue fuera de juego. En ese momento Magnus Carlsen optó por sacrificar una pieza con torre 8 por dos peones, buscando más complicaciones. Yo he analizado en este momento una jugada de retirada, he analizado dama de 8, pero después de, por ejemplo, dama 7, atacando F7 y atacando C5, dama F8 protegiendo, hay una bonita idea táctica que es E5, caballo E8 y torre por F7. Y después de dama por F7, alfil de 5, gana la dama por la clavada. Esta es una variante que ilustra un poco las dificultades que está experimentando el negro en esta posición. Esencialmente su falta de espacio y este alfil fuera de juego en H7. Como digo, Carlsen ha optado por torre 8, sacrificando pieza, pero esto no ha quitado la presión de las piezas blancas. Pero sí que es cierto que Rapport ha encontrado una forma muy limpia de rematar la partida. Ha jugado torre B6, la dama debe ir a una casilla donde sigue protegiendo la torre que está atacada por la dama en A1, esa casilla es E7, y a pesar de que torre 1 parece una amenaza tremendamente fuerte, Rapport encuentra una victoria preciosa. Juega torre B8 jaque, fijaros cómo el alfil encima tapona la salida del rey por H7, así que caballo E8 es obligatoria, y ahora una jugada muy fina, alfil C6, que sin duda Rapport ha calculado con precisión. Sacrifica la dama, pero después de dama por torre y caballo F1, el caballo al lado del rey protege de todos los jaques, y la amenaza es torre por caballo, recuperando la dama. Y encima la dama no puede mover porque entonces torre por caballo sería mate. Con lo cual, evidentemente, Carlsen ha abandonado. Una jugada muestra podría ser, por ejemplo, D2, y aquí lo más práctico simplemente es primero capturar el peón, y si el rey va a defender el caballo, hacemos torre por, dama por, alfil por, rey por, y después de caballo B3, las blancas tienen un peón limpio de más, que una vez caído el peón de C5, les va a dar la victoria sí o sí. Y por ello Carlsen ha perdido, ha tenido que abandonar, se alejan sus opciones de ganar este torneo. Wesley So, que había hecho tablas muy pronto con Sergei Karjakin, se estaba frotando las manos con este resultado, lógicamente, porque le deja líder en solitario con un punto de ventaja sobre Carlsen. Y
¿Quién sabe? Quizás el no hacer ese mate en 3 que tuvo ayer contra Anish Giri, esa partida maratoniana de 123 jugadas, le pudo haber afectado en la partida de hoy, no desde un punto de vista psicológico directo en la partida, pero sí de generar una ambición desmesurada que a último le ha llevado a tener una derrota, pues en fin, lamentable, ¿no? Para él, dentro de sus opciones de torneo. Antes de finalizar este resumen de la jornada, os presento dos posiciones tácticas que se han dado que me han parecido bastante instructivas. La primera de ellas es la partida entre Adivan y Andreikin. El jugador indio Adivan ya lleva 3 victorias seguidas, está en fuerte ascenso y tiene una posición muy óptima contra Andreikin. Fijaros que la última jugada del negro, caballo F5, ataca a la dama, pero el blanco tiene demasiadas piezas en el sector de rey, que además ha sido debilitado por el cambio del alfil del fianchetto, dejando el rey negro un tanto desprotegido. Fijaros que dama, caballo, caballo, torre y torre son un total de 5 piezas amenazantes en un sector que solo está defendido por 2 piezas y parcialmente por una tercera pieza. Con esa ventaja o esa superioridad material no es de sorprender que haya opciones tácticas directas, y así Adivan ha hecho torre por caballo, eliminando uno de los defensores, y ha continuado con un segundo sacrificio de torre, eliminando el segundo defensor. La idea táctica se aprecia después de alfil por, jugaríamos caballo por, amenazando jaque mate. Fijaros que el negro no tiene ningún jaque, ni tan solo una jugada defensiva de dama, por tanto tendría que eliminar el caballo, y después de caballo F6 jaque, o entrega la dama y pierde, o se va a la esquina y recibe jaque mate. Y por ello, pues Andreikin ha tenido que quedarse con una importante desventaja material que Adivan no ha tenido piedad en llevar hacia la victoria. Un golpe táctico muy oportuno de Adivan con el doble sacrificio de torre. Y rematamos el report, el resumen de la ronda, con el otro resultado decisivo de la jornada, que ha sido la victoria de Levon Aronian sobre un Anish Giri, probablemente agotado por, como digo antes, la monotoniana jornada de ayer, 123 jugadas defendiendo una posición inferior contra Magnus Carlsen. Es verdad que en aquel entonces alcanzó el empate, pero hoy, digamos que Aronian se ha, entre comillas, aprovechado de ese cansancio. Pronto en la partida, Aronian sacrificó la calidad, una idea de apertura bastante interesante, y eso le dio una ventaja de iniciativa que llevó durante toda la partida, y encima Giri tuvo que cargarse de tiempo para encontrar buenas defensas. Como veis, Aronian apenas gastó tiempo durante buena parte de la partida. Giri finalmente optó por devolver la calidad, llegando a esta posición donde, después de torre de 7, Aronian está creando amenazas muy serias sobre el enroque del negro, concretamente amenaza dama por G7 mate. Durante toda la partida, Giri echó muy de menos su alfil encerrado en la casilla 8, y es que cuando tenemos una pieza mal situada, normalmente la partida ya va con mal situación. Para protegerse del mate, Anish Giri jugó torre G8 y, lógicamente, alfil B3 fue la manera de aprovechar esta situación, atacando la torre, que sabemos que no puede mover por la recepción del mate. Giri buscó unas complicaciones en esta situación desesperada. Comenzó capturando el peón para desviar la dama del ataque sobre G7, pero Aronian continuó su iniciativa plantando la dama en G6 y volviendo a amenazar alfil por torre, seguido de dama por G7 mate. En este momento ya tocaban medidas desesperadas. Giri plantea su propia amenaza de mate con dama C1, lo cual impide de momento la captura de la torre, porque esto sería mate, ya que el rey no puede escapar por la presencia del peón, pero lógicamente Aronian estaba al tanto de la situación y con H4 se crea su escapatoria y, si es necesario, puede continuar hacia G3. En este momento Giri no encontró jugada mejor que atacar la idea dama E1, ofreció su torre en bandeja, pero después de jaque en E1, rey H2, jaque en F2, rey H3 comienza la escapatoria. Fijaros que en otra situación, si este alfil estuviera un poco más activo, pues quizás podría generar alguna amenaza sobre el rey
el rey blanco, pero en realidad en este momento solo tiene un jaque sensato, que es dama F1 jaque, a lo que Aronian contestó con rey G4, provocando el abandono de Anish Giri. Hay dos líneas y son muy rápidas. Si dama G2, hacemos rey H5 y o recibimos mate o tiene que cambiar las damas, y evidentemente después del cambio de damas se recibe el mate por otro lado. Y luego una variante simpática que, bueno, quizás Giri podría haber probado para dejar una posición bonita en el tablero, que sería dama G1 jaque, rey H5 y dama C5 jaque. Si el rey regresa, la partida sería en tablas, pero aquí alfil de 5 es una simpática jugada de intercepción, se autointercepta el jaque al rey, y si el alfil es capturado, dama por G7, Giri hubiera recibido el mate con tomate que Carlsen no le dio ayer. Y con esto queda el resumen de la jornada finalizada. Ya os digo, con la posición delantera de Wesley So, que en estos momentos tiene un punto de ventaja sobre el resto. ¿Y qué queréis que os diga? A falta de 5 rondas, las cosas se le ponen muy, muy bien al jugador que tuvo el mejor 2016 y que hoy por hoy parece ser que es el que, junto con Fabiano Caruana, puede ser el próximo retador de Magnus Carlsen para el título de campeón del mundo. Gracias a todos por vuestra atención, espero que hayáis disfrutado con el análisis de estas partidas, y se despide desde Barcelona el maestro internacional Michael Rahal para los lectores de La Vanguardia, así como todos los socios del Internet Chess Club. Hasta pronto.